La concepción del ser humano como un todo está formada por la integración de varias dimensiones que permiten su pleno desarrollo físico, mental, emocional y espiritual. Hola, soy Fer Manzanilla, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bienestar. Y junto a nuestras invitadas e invitados, te compartiremos cómo han logrado desarrollar su crecimiento integral y el maravilloso camino para conseguirlo. Dalia Vázquez Suárez es licenciada en Filosofía y Letras, es también maestra en Educación Superior, con distinción summa cum laude en el programa de excelencia académica del CONACYT. Está certificada en distintos temas, tiene una certificación internacional en coaching ejecutivo por Impel, tiene el diplomado en liderazgo, calidad y competencias directivas del TEC de Monterrey, una certificación en competencias también por la SEP, programación neurolingüística, donde también está certificada, y tiene una certificación internacional en Neurospeaker, además de certificaciones alternativas en biodescodificación, Theta Healing, método Yuen, terapia Sama y psicoanálisis. Imparte talleres al público en general con temas de desarrollo humano en el Centro de Terapias Alternativas Shen Tang. Es colaborador, además de la Semana de Salud y Bienestar, de empresas como Kiekert de México, y desde hace 10 años se ha desempeñado como terapeuta alternativa y ha diseñado su propio sistema terapéutico, conocido, denominado terapia de reprogramación celular, que enseña y contribuye a la formación de terapeutas en reprogramación. Bueno, Dalia, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Podcast que, bueno, como su nombre lo indica, se llama Bienestar y tiene que ver, pues, justamente con lo que significa esa palabra, que es bien estar. Suena bastante sencillo, pero bueno, es bastante explicativo un poquito de lo que tratamos de ver, de promover y de entender. Y la verdad es que hemos tenido gente que viene de distintas partes, que tiene distintas formas de ver el bienestar o de entenderlo, desde gente muy enfocada en la parte física, otros en la parte más espiritual, otros en la parte a lo mejor más psicológica, mental. Claro. Un poquito de todo, ¿no? Y de alguna manera, pues tú has estado involucrándote en ese medio ya de tiempo atrás, ¿no? Así es. Sé que tienes, bueno, ¿por qué no nos platicas un poquito de ti? Sé que tuviste experiencia en algo en donde además hemos coincidido, que es en la parte pública. Así es. En el servicio público, pero después migraste a algo completamente diferente, ¿no? Algo muy distinto. Platícame un poco ese origen tuyo de formación y después qué es lo que te llevó a ir experimentando con otras cosas. Claro que sí, Fer, con mucho gusto. Y antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, bueno, mi inicio en este tema tiene más que ver un poco con la educación. Yo de formación tengo la licenciatura en filosofía y de ahí hago una maestría en educación. Yo desde chiquita sabía que me tenía que dedicar a la docencia. O sea, no solo era mi vocación, sino que también a enseñar. Me cacho, así es, que tengo talento para la docencia, ¿no? Pero y fui experimentando en diferentes ámbitos, desde la educación privada, la educación pública, las instituciones de educación, ¿no? Fui como trabajando en diferentes ámbitos y eso me permitió conocer mucho sobre todo la parte en la que funciona, digamos, nuestra mente, y siempre ha sido para mí como este reto de entender cómo funciona la mente humana. Y entonces, desde distintos niveles, porque he dado clase desde preescolar y primaria hasta niveles de maestría, y tanto en la administración educativa como en la parte del diseño, como en la parte de docencia, y siempre me gustó estar en contacto con la persona, con el ser humano. Y bueno, en algún momento de mi vida, yo muy mental, yo siempre muy estudiosa, me gustó siempre aprender cosas nuevas todo el tiempo y mi mente nunca paraba, hasta que un día mi mente me para, ¿no? Tengo justamente un quiebre, tengo un conflicto, porque digamos que no sopesaba las emociones. Para mí las emociones no eran importantes, ¿no? Para mí lo importante era funcionar, era dar resultados y era estar siempre con la mente aprendiendo y haciendo cosas.
Y un día, de repente, yéndome al trabajo como un día común y corriente, no puedo salir de mi casa porque empiezo a sentir ansiedad. Una ansiedad terrible, así un miedo a que si yo ponía un pie fuera de mi casa, me iba a morir o algo me iba a pasar o algo iba a suceder, pero yo ya no regresaba. Y entonces... Impresionante. ¿sí? ¿Eso cómo se le llama? ¿Eso se le llama, tiene algún nombre? Sí, fue tal cual un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad. Ajá. Que yo no sabía que era en ese momento. ¿Nunca habías tenido ninguno? Nunca en la vida. Mi vida siempre fue muy controlada. Yo tenía todo siempre bajo control, incluso las emociones. A mí nadie me veía vulnerable, triste, enfadada, jamás. O sea, no, yo no tenía ningún quiebre emocional hasta ese punto en el que siento un ataque de ansiedad, que en ese momento no sé qué es un ataque de ansiedad, y entonces empiezo a medicarme, ¿no? Evidentemente no pude salir, tuve que pedir ayuda. Wow. Que ese fue el primer punto, yo no pedí ayuda nunca. Yo era la que daba ayuda siempre a los demás, entonces el primer paso difícil fue pedir ayuda y reconocer que yo necesitaba ayuda. Wow. Y entonces pido ayuda a mi familia, me llevan al médico, el médico me diagnostica y me dice, bueno, tiene una depresión severa y tuvo en este momento una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad. Me inyectan, me ponen un relajante muscular y empiezo a tomar ansiolíticos y antidepresivos, un mega cóctel. Claro. Y de ahí empiezo a tomar terapia. Y eso, o sea, eso fue hace como... Híjole, ¿qué año fue eso? Sí, ya tiene un buen, más o menos como el 2004, 2005, por ahí. Ok. Y entonces empiezo a tomar terapia, la terapia tradicional, ¿no? Que era, bueno, yo pasé por la sistémica, la terapia cognitivo-conductual, el psicoanálisis, todas las terapias tradicionales. Y yo no encontraba esa mejora. Sí, me explicaban de dónde me venía, qué pudo haber provocado la ansiedad, qué pudo haberme provocado la depresión, pero no encontraba esa forma de no sentirme de curar, así. Exacto. De salir de eso. Exacto, ¿no? Lo entendía acá, pero no dejaba de sentirlo acá. Y entonces, cuando yo empiezo a pedir ayuda, abro mi campo y entonces pido ayuda a mis amigos. Y yo tengo una amiga y un amigo que en ese punto me dicen, bueno, te vamos a regalar, porque ellos me regalaron 3 sesiones de Theta Healing. Ajá. Con un terapeuta en la Ciudad de México, que en esos años todavía no era tan común la terapia alternativa. Y entonces primero, ¿qué es el Theta Healing? El Theta Healing se le llama sanación en ondas Theta, es decir, el cerebro tiene que bajar su vibración a ondas Theta, que son justo esas ondas entre la vigilia y el sueño. Cuando estás a punto de caer en ese sueño, esas onditas son ondas Theta. Y son las ondas en las que funciona nuestro subconsciente. Ajá. Entonces, lo que hace este terapeuta de Theta Healing es empezarme a trabajar en esas frecuencias, en esas vibraciones, y él me empieza, hoy lo entiendo, en ese momento no sabía qué me hizo, pero yo sabía que me sentía diferente y que me sentía bien, y entonces hago todo mi proceso terapéutico con este señor en la Ciudad de México. O sea, en ese nivel de ondas Theta, cuando tu, digamos, cerebro está a ese nivel, ¿es un nivel en el que puedes sanar? Es un nivel en el que funciona una de nuestras mentes, que es la mente del subconsciente. Ok. Y entonces entras a sanar tu subconsciente. Así es. Okay. Y las ondas Theta también te permiten expresar la parte emocional. Las emociones también funcionan en ondas Theta. Okay. Y entonces, en ese momento yo no sabía qué me había hecho, pero me sentía diferente y me sentía mejor y me siento feliz por primera vez en muchos años. Wow, impresionante. Ajá. Y entonces la mente... O sea, ¿cuántos años estuviste en terapias y demás hasta que llegaste al Theta Healing? Como 4 años más o menos. 4 años. Sí. Que no sentías un cambio mejora drástica. Así es. Ok. Te calma porque los medicamentos ayudan. Claro. Pero realmente no hay una sensación de mejoría hasta ese momento. Y entonces cuando yo siento esa felicidad desde mi interior, dije, quiero saber qué es esto, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué me hizo para poder yo estar sintiendo con una sesión este cambio dentro de mí? Y entonces termino mi proceso con él y luego este propio terapeuta me invita a tomar la formación y ahí es como entro a estas terapias alternativas. Hago Theta Healing en 3 niveles y luego me empiezo a meter a todo este tema de las terapias
Y bueno, fui pasando por un montón de cosas, ¿no? Programación neurolingüística, luego me voy encontrando con biodescodificación, me voy encontrando con método Yuen, me voy encontrando con terapia Sama y me voy encontrando con muchas cosas, ¿no? El biomagnetismo, etcétera. ¿Sentías que todas te iban ayudando o No, algunas definitivamente nada y brincabas a otra? O sea, ¿fue como acumulativo o ibas descartando? no, sí iba descartando. Es decir, en el camino uno puede encontrar de todo. Terapias que son muy buenas y muy genuinas y terapias que no son nada y que solamente el que la imparte es como para sacar dinero, ¿no? Claro. O sea, uno encuentra de todo. Pero justamente ese camino ya no es tanto para mí, ya no era como sanarme yo ya empecé a entender muchas cosas de mí, del entorno, más bien esa ya era como mi parte inquisitiva, esta Sí, sí, mente sí, que, sí, que sí. quiere aprender qué hago, cómo funciona, cómo le hago para ayudar a otro, cómo le hago para que otro también se sienta como yo me sentí y mejore de raíz, ¿no? Porque una de las debilidades que encuentro en algunas terapias es justamente que hay una mejoría pasajera. Por Claro, ejemplo, te dan Reiki y claro, el claro que sí. Reiki te Te equilibra un ayuda, sí. poquito, pero después regresas al mismo malestar, Ujú. ¿no? O te hacen una biodescodificación y está padrísimo entender en dónde te programaste para algo, pero biodescodificar en sí mismo tampoco ayuda a resolver el conflicto. Ok. Entonces, lo que voy encontrando es justamente como esos pros y esos contras de cada una de estas técnicas y voy tomando lo mejor de cada una. ¿Qué es que, digamos, de todo eso que tú viviste, qué es lo que consideraste o cuáles son las técnicas que consideraste de más impacto, más poderosas, más fuertes para ti? 3, que son el Theta Healing, Ok. el método Yuen. ¿Qué es el método Yuan? El método Yuen es una terapia cuántica, ¿no? Ya ahí empezamos a hablar de las terapias. Bueno, Theta Healing también es cuántico, sin embargo, en esos años todavía no se hablaba de las terapias Ok. cuánticas. Y la terapia Sama. La Esas terapia. 3 técnicas, podríamos decir, son terapias cuánticas que a mí me impactan por el nivel de profundidad en el que hacen esa reprogramación o hacen esa sanación. Ok. Y método Yuen, por ejemplo, es una técnica que utiliza mucho la parte intuitiva. Esa técnica la descubre, entre comillas, El señor la Yuen canaliza, ajá, el o la doctor Cam señora. Yuen, así es. Y bueno, él como científico, porque era ingeniero aeronáutico, Ok. y era además experto en computación y cosas por el estilo, pero venía de una familia de monjes shaolines. O sea, traía toda la tradición de la medicina china. Y entonces él se da cuenta de que lo que nos genera un malestar en el cuerpo físico o en el cuerpo biológico son las debilidades. Pero las debilidades no están en la carne, están en la cabeza y están en las emociones. Claro. Y entonces él es el que empieza justamente a hablar de esa información que nos debilita y cómo trabajarla. Y de ahí, bueno, la parte interesante del doctor Yuen es que nos enseña a trabajar mucho con la parte intuitiva. Entonces, si tú no tienes mucha intuición, tendrás que desarrollarla para poder encontrar la debilidad. Y de ahí llego a la terapia Sama, que esa es de un mexicano, que, bueno, es mexicano de nacimiento, pero vive en España desde que tenía El 3 señor años. Sama. No, él se llama Beturián Arana. ¿Cómo se llama? Beturián Arana. ¿Betubien? Beturián. Beturian, ok. Ajá. Y este señor lo que dice es, a ver, si tú no tienes tanta intuición, yo te voy a enseñar cómo cambiar un programa, cómo reprogramar a alguien de una manera más fácil. Entonces, él cuenta Los que dos tienen que ver con reprogramarte. sí, Ok, las 3, porque las Theta Healing tres. también, Y ¿no? en este caso una es más como intuitiva y otra es para quien no tenga esa facilidad, a lo mejor otra técnica, pero es un proceso parecido. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, es lo mismo, pero Beturián Arana sistematiza, digamos, una mecánica o una técnica para que aunque tú no sepas o no trabajes con tu intuición, puedas cambiar y reprogramar a alguien. Él cuenta que ese sistema le fue canalizado a través de una ceremonia de ayahuasca. Ok, Ahí le es revelado el sistema o la terapia Sama. De hecho, Sama es un término maya que significa amanecer. ok. Ajá. Y entonces él empieza a sistematizar y hace toda una serie de programas, círculos y emociones en los que nosotros podemos ir encontrando, detectando cuál hay que trabajar con cada persona. Ok. Entonces no importa que no tengas tanta intuición,
hay algo que se llama densidad muscular y te dice, a través de densidad muscular lo puedes encontrar. Densidad muscular es este tema donde puedes dar respuestas con tu cuerpo. Es correcto, ¿no? así es. Entonces tienes el sí o el no con tu cuerpo. Es correcto. ¿no? Que se llama kinestesia. Kinestesia, ¿no? Ok, sí. Así Entonces es. el cuerpo da la respuesta. Sí. No necesariamente es la intuición ya, sino es el propio cuerpo el que lo hace. Así es. Okay. Lo interesante de esta técnica es que no tiene que ser tu cuerpo, puede ser el mío. Yo me conecto con tu campo energético o con algo que se llama campo mórfico y entonces yo voy preguntándole a tu cuerpo a través del mío. Ok. Ahora, ¿cómo, podríamos decir que el ser humano tiene la capacidad de cambiar prácticamente todo, ¿no? Así es. Y nosotros nos podemos construir o podemos deconstruirnos y volvernos a construir otra vez. Así es. Como seres completamente distintos a como nos conocemos, ¿no? Así es. Pero la gran pregunta es cómo te deconstruyes o cómo te vuelves a construir, cómo te puedes codificar nuevamente. Bueno, la primera pregunta es, ¿te tienes que decodificar primero para luego codificarte o simplemente de cómo estás te codificas algo distinto? En realidad hay que borrar. Hay que borrar, hay que decodificar. Sí, hay que encontrar qué aprendiste o de qué te programaste, qué contenidos hay en ti que te hacen ser lo que eres hoy, pero que ya no te sirven más. Sí, ¿no? claro. Como dice el maestro Joe Dispenza, deja de ser tú. Si desde la infancia te dijeron, te enseñaron, te metieron en la cabeza ciertos porque toda esa significados, construcción es completamente, en el 99.9% de la gente es completamente fortuita. Así es. ¿No? O la aprendiste de repente por temas en tu entorno, por algo que te dijeron, cosas que te dijeron, o las fuiste adoptando en tu vida por tus circunstancias, pero no. Así es. Normal, o sea, 99.9% de los casos no decidimos que vamos a hacer de una cierta manera. Así es. Es un tema inconsciente. Sí, claro, incluso no tenemos control de lo que aprendimos en la infancia. No tenemos control. Porque aprendimos directo de lo que te decían papá, mamá y familia, pero también lo aprendimos indirecto. Tú eras testigo de algo con los vecinos, eras testigo de algo con la familia y también lo asumiste como tuyo. Bueno, eras testigo de algo en la tele. Claro. O ahora eres testigo de algo en las redes sociales, ¿no? Sí, y te dejas influenciar. Porque además, una cosa interesante del inconsciente es que no se defiende. Es tan ingenuo y tan inocente que lo que le digas se cree. Ok. Pero además es atemporal. Entonces, algo que te dijeron en la infancia, lo puedes venir arrastrando hasta la época adulta. Sí, y no estás consciente de eso. Así es. Ok, ¿cómo nos deconstruimos? ¿Cómo nos decodificamos? Antes de entrar a cómo nos codificamos, ¿no? Muy fácil. Bueno, fácil desde mi perspectiva, por supuesto. Una de las cosas que yo encuentro en común de todas las terapias es que todas utilizan comandos. Ajá. Un comando es una palabra que para el inconsciente es una orden. Ajá, y esa orden es algo que no se puede interpretar. Es decir, la realidad para ti, la realidad para mí, pasa por todos estos filtros que decías. La familia, el contexto, la circunstancia, todo lo que vivimos y acumulamos a lo largo de nuestra línea de vida. Y eso depende de cómo lo interpretes o depende de cómo lo internalices. Pero los comandos son palabras que no dan lugar a la interpretación y no dan lugar a digamos, a algún significado distinto. Si yo te digo borrar, para tu cerebro borrar es lo mismo que para el mío. Si yo te digo desintegrar, es lo mismo para el tuyo que para el mío. Los comandos son universales. Así es, y son objetivos. Y como el inconsciente es muy obediente, cuando yo le digo borrar, corregir, desintegrar y desmaterializar, lo va a hacer. Y lo hace desde esta parte neuronal y va a dar esa orden o va a dar ese comando y lo va a traducir a todas tus células. Entonces, todas tus células también van a... Ay, perdón. Primero, ahorita estamos hablando de la parte de borrar. De borrar, así es. De decodificar, ¿no? Así es. Todas tus células van a borrar. Lo que sea que tú le hayas dado como orden para borrar. Por ejemplo, puedes borrar la carencia, puedes borrar el desamor, puedes borrar el abandono, puedes borrar la culpa, puedes borrar el no perdón, puedes borrar
lo que sea que se te ocurre que te esté estorbando. ¿Y cómo? A ver, o sea, digo, entiendo que es toda una terapia, tienes, o sea, pon un ejemplo, o sea, ¿a qué o en qué punto llegas a la terapia? ¿Qué le dices en ese momento? Ok. Bueno, al programa que le vayas a quitar, tal cual, por ejemplo, yo le pido a tu inconsciente, ¿no? Y le digo, al inconsciente de Fer le pido que borre, corrija y desintegre y desmaterialice todas las creencias, experiencias, sensaciones, percepciones, juicios, prejuicios, espacios, lugares y puntos de vista donde te compraste la culpa, por ejemplo. Ok. ¿Y eso lo puedes hacer tú o sea, lo tiene que repetir quien lo quiere borrar? No, solamente lo tengo que hacer yo. No, pues está de más. Nada más te sientas y te va. Sí, Ajá. bueno, no crees que Sí, no. no crees que para el paciente es tan sencillo, Ok. porque ¿qué le toca vivir al paciente? La parte de la reprogramación. Ajá. Ajá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tu inconsciente ya tiene el programa. Tu inconsciente ya aceptó un nuevo programa, ya borró el anterior y ya te puso uno nuevo. A ver, pero ves que todavía no habíamos entrado en eso. Primero le dices que borre Ajá. y inmediatamente en ese momento le agregas uno nuevo. Sí, O sea, es como un software, o sea, estás así es. quitando un programa y en ese momento le Le pongo agregas otro. una versión, digamos, más actualizada. Así es. En ese momento. En ese momento. Ok. Y cuando no hay un programa, por ejemplo, yo no te puedo instalar la no culpa. Ajá, Ajá. claro. Entonces, lo que hacemos cuando no hay un programa directo. Ajá, que sea antítesis, digamos, exacto, ese. Ajá. exacto. Cuando no te puedo integrar otro programa, lo que integramos es amor y conocimiento. Claro, claro, ¿Sale? claro, claro. Para que el inconsciente lo integre de una manera amorosa y, digamos, que saque ese conocimiento de lo que necesita para vivir sin la culpa, ¿no? Ok. O para soltar la culpa. ¿Y qué siente el paciente en ese momento? El paciente va a tener un pequeño conflicto. ¿Por qué? Porque tu consciente se resiste a cambiar. El inconsciente no. El inconsciente cambia con que tú le des una orden y es inmediato. Pero el consciente dice, no, espérate, si me quitas la enfermedad, si me quitas la culpa, si me quitas la pobreza, ¿de Sí, qué voy sí, a vivir si estoy acostumbrado a vivir así? Claro. Ajá, ¿qué voy a hacer? ¿De qué me voy a quejar? Y entonces hay ciertas resistencias, ajá, y entonces, ¿qué va a pasar? Yo siempre les digo, Resistencias emocionales. mentales. Mentales. Resistencias mentales. O sea, que les empieza a venir, no, esto no va a funcionar, o Es no, correcto. esto no es lo que quiero, o no, Así es, no me va a está pasar funcionando, esto. o ya me siento muy bien, ya no tengo que ir, ¿no? Ajá. Sí, claro, el consciente siempre va a poner resistencia porque no le gusta el cambio. Ok, sí, claro. ¿No? Entonces, esa es la parte que tiene que vivir el paciente, como ese conflicto y además ese cambio en el cuerpo. En el cuerpo vas a sentir cansancio, vas a sentir mucha hambre, vas a sentir mucho sueño. Sí, como cuando liberas, ¿no? Así Estás es. liberando energéticamente muchas cosas. Así es. Yo recuerdo mucho una frase que Tony Robbins dice frecuentemente, hablando del caso de él, ¿no? Ahorita me venía a la mente cuando tú platicabas esto, y entonces él dice, a ver, el Tony Robbins no es una persona que estaba o existía. El Tony Robbins que hoy existe es una persona que construí. Entonces decía, Así ¿cómo? es. Sí, 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 o sea, yo construí esta persona o esta personalidad o esta, digamos, esta forma de ser en sus distintos ámbitos. No es algo que, o sea, no nací yo así, ¿no? Claro. Es más, pasado en el caso de él platica pues toda una serie de circunstancias y demás Sí. adversas que lo llevó a eso, pero dice, yo lo construí. Así es. Y él utiliza varias cosas, pero una de las cosas que yo he encontrado interesantes en el caso de él, y las he vivido y las he probado y asumido, en las cuales yo no creía, eran las afirmaciones o las incantaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, él es mucho de, y él lo hace, o sea, él en su vida diaria tiene un tema donde se sube una cosa que es un trampolín, que le sirve, digamos, como que para drenarse él, digamos, físicamente, pero él cuando hace eso está repitiendo lo mismo, ¿no? Y utiliza 15 minutos para estar repitiendo lo mismo, ¿no? Y a lo mejor después, antes de entrar a una cosa, lo repite. Entonces digo, no, pues son jaladas, o sea, ¿cómo que repetir un tema te va a cambiar realmente, ¿no? Pero después yo lo practiqué y me di cuenta que sí, o sea, que ese tema de estarte repitiendo cosas, sí te cambia el chip a eso, ¿no? Así es. Ahorita que tú platicabas esto de darle instrucciones al inconsciente, esto de las afirmaciones, las incantaciones, el estar repitiendo temas, ¿tiene algo que ver con eso o no? Sí,
Solo que es un camino un poco más largo porque lo tienes que hacer por repetición. Por repetición. Ajá. Hasta que el consciente lo crea y se lo compra, y entonces pasa al siguiente nivel, que es el subconsciente, y luego pasa al nivel del inconsciente. Ok, es como una versión larga porque lo estás, o sea, lo estás metiendo a la fuerza, ¿no? Exacto. Y sí es cierto, o sea, va integrándose cada vez más en tu ser, ¿no? Así es. Este es como una carretera rápida, lo que tú dices, porque quitas el programa e instalas uno nuevo. Así es. Ok. Pero además de que quito el programa, quito todos los programas, memorias y emociones que se generaron alrededor de. Ajá. O sea, lo que ese programa generó. Exacto. Okay. Entonces, por eso es como mucho más rápido, porque no estoy cambiando programa por programa, sino que estoy cambiando paquetes de información, ¿no? Así tal cual. Como archivos. En lugar de borrarte un archivo de Word, te borro toda la carpeta que ya no necesitas. Ok. Está. Es como tu nuevo tema de Microsoft, ¿no? Que ya llegó lo nuevo y ya anulas todo lo demás. Actualizamos el software, es correcto. Claro. Y en el inconsciente es muy rápido, o sea, a nivel mente es muy rápido. Lo que tarda un poquito es el cuerpo, son las células, porque nuestro proceso de regeneración son en promedio 40 días. ¿Cómo? A ver, platícanos eso. Es decir, cada programa o cada cosa que vamos reprogramando en la mente va a bajar a todas las células, ¿no? Un poco le platicaba con algunas personas que las mujeres... Complemente. Así es. No, es que no sabía si iba a decir su nombre. Por ejemplo, las mujeres que damos a luz, ¿no? Vivimos la famosa cuarentena. La cuarentena es ese proceso en el que el cerebro le avisa a todas las células del cuerpo que ya no hay un bebé. Y entonces es como darles la orden, regenérense como estaban antes del bebé, ya no hay bebé dentro que cuidar, regenérense. Y entonces las células del cuerpo toman 40 días para regenerarse y ahora ya con la conciencia de que no hay un bebé que cuidar. Esto es igual. Si antes traías un programa de desamor, de soledad, de carencia, de pobreza, ya no lo hay acá y el cerebro tiene que mandar la orden a las células y decirles, ya no tenemos estos programas, ya no hay esta carpeta de información, regenérense sin ella. Y entonces ese proceso de regeneración celular nos puede llevar en promedio 40 días. Sí, entiendo perfectamente. Eso implica que los cambios celulares se dan siempre, parten del inconsciente primero. Así es. Terminan luego en el consciente y después bajan al cuerpo. Es correcto. Ok, ese es el proceso. Así es. Ok. Y es tan fuerte que, por ejemplo, puedes tener mujeres con embarazos psicológicos. Claro. Y el cuerpo cambia. O sea, si hay un volumen abdominal, si hay la náusea, si hay el mareo, si hay todos los síntomas de un embarazo, pero no hay un embarazo, no hay un embrión ahí dentro. Claro. Porque es la orden que está dando el cerebro, ¿no? Entonces, esto es igual. El cerebro te ordena, el cerebro baja la información o se replica como paquetes de información en cada célula. Y tú has encontrado, digo, después de todo lo que has practicado y visto, que este proceso de cambio es el más rápido. Sí. Porque, digo, puedes entrar a terapia, la terapia también, o sea, entras primero, ¿no? O sea, racionalizas y entonces dices, sí, esto pasó por tal, entonces yo tengo que cambiar de esta manera, pues son procesos largos, ¿no? Sí. De años o décadas a veces, ¿no? Así es. Y en este caso estás entrando al tema central, que es el inconsciente, y de ahí detonas todo lo demás. Así es. Y no tienes así como el fast track, que casi como la píldora que te tomas y entonces ya cambias todos, o sea, o tienes que ir como parte por parte, o depende de cada quien en el momento en el que esté esa persona ya de conciencia, no sé, o sea, ¿de qué depende? Depende más del síntoma. Del síntoma. Ajá, de qué quieras cambiar o de qué quieras sanar o de qué quieras resolver o de qué quieras trascender. Es decir, si hay, por ejemplo, un síntoma como la ansiedad, pues sí, es muy común el paquete de información que hay detrás de la ansiedad, ¿no? Y es más rápido, es más fácil. Pero, por ejemplo, cuando hay una mujer que no se puede embarazar, ahí no hay exactamente un paquete, porque hay que buscar... Tienes que encontrar qué es lo que genera eso. Exacto. El bloqueo puede estar en el embarazo, puede estar en la maternidad, puede estar en el parto, puede estar hasta en la pareja, o puede estar en la historia de esta mujer, es decir, un transgeneracional
en donde muchas mujeres guardaron memorias negativas de la maternidad y ella está jalando y está heredando todos esos programas que le impiden embarazarse. A ver, eso que dices me genera preguntarte. Estos temas que tenemos en el inconsciente a veces nos los generaron las circunstancias, las personas, todo lo demás, ¿no? Pero en el inconsciente traemos también traumas, creencias de nuestros antepasados. Pues eso existe también. Sí, claro. Okay. Y es increíble que esas historias o esas memorias de los ancestros se pueden repetir de la misma manera. Es decir, un drama, ¿no? En biodescodificación se le llaman dramas. Un drama no resuelto en los ancestros. Ejemplo, una señora que es, o una chica, una mujer que es abandonada en el altar. Es un drama que no se resuelve. En X generación. En una generación atrás. Y le generó digamos... todo un paquete de información, trauma, shock o decepción, desilusión, resentimiento hacia los hombres, etc. Y ese drama que no se resuelve, ¿y por qué no se resuelve? Pues porque no hay manera de haber evitado que el varón no llegara al altar, ¿estás de acuerdo? Ese drama que no se resuelve se va a ir repitiendo en las siguientes generaciones. Y entonces, por eso tienes nietas o bisnietas o tataranietas que no se casan o que no tienen pareja. O que aunque tengan pareja no hay relaciones a largo plazo, porque hay un drama que no se resolvió y entonces hay un inconsciente transgeneracional que dice no te quedes con un hombre, no te cases con un hombre porque te va a abandonar. Claro. Y sí, tenemos muchos programas. Están los programas de línea de vida, es decir, desde que naces hasta el día de hoy. Están los programas desde el útero de la mamá, los 9 meses. Están los programas de 9 meses antes de que te hayan engendrado, que tiene que ver con el proyecto Sentido. ¿Qué información estaba teniendo tu papá y tu mamá antes de que te engendraran, hasta 9 meses atrás? Están los programas transgeneracionales, es decir, lo que vienes jalando de tu clan paterno y tu clan materno. Y están incluso programas de otras vidas que todavía pueden estarse materializando en situaciones que para ti no tienen sentido o no hay lógica. O sea, temas que no tienen que ver ya ni con tu línea genética, sino a lo mejor temas que tú traes, digo, para aquellos que consideren que hay otras vidas, que puedas estar tú trayendo de otras experiencias que viviste, aunque no sea en tu misma línea genética. Así es. Ok. ¿Y cuánto? Ahora sí que digo, o sea, no es como, porque yo creo que no puedes quitar todos los softwares negativos y instalar todos, digamos, al mismo tiempo y en paralelo, pero ¿cuánto, en tu experiencia, cuánto lleva un proceso de sanación para una persona? A lo mejor, no digo de una cosa en particular, sino a lo mejor alguien que llega en una situación donde se está deprimido, se siente mal, a que de repente su vida realmente empieza a tomar otra dirección. Bueno, sí depende mucho del síntoma. Claro. Por ejemplo, te decía, alguien que trae programas o temas más bien como de salud física es más rápido. Eso es más rápido. Es más rápido porque además lo sientes. Claro, ¿no? Lo ves. Lo ves, empiezas a regular todo lo que tiene que ver con tus sistemas biológicos. Y algo que es mucho más mental o emocional es un poquito más tardado. Sin embargo, conmigo, pues en realidad están un promedio de 6 meses. Ok. No más. Y bueno, lo que sucede es que de repente regresan por un tema diferente, ¿no? Porque vamos evolucionando, vamos teniendo otro tipo de quiebres, otro tipo de temas a resolver y regresan eventualmente. Pero es más o menos el promedio. Oye, y ahora, estas 3 terapias que tú nos hablaste, que tienen que ver con decodificar y codificar, las 3, pero entiendo que tú con base en estas 3 construiste ahora sí que tu propia técnica o estrategia para este mismo proceso, ¿no? Así es. Bueno, que no son exactamente 3, la base son muchas otras, porque también tengo otras formaciones, como en registros akáshicos, que justo tiene que ver con las vidas pasadas, o también tiene que ver con psicoanálisis y chamanismo, que también es otra técnica que también trabaja con la parte del inconsciente. Claro. Y bueno, también muchas cosas que he encontrado a través de las ceremonias con medicinas sagradas, ¿no? Okay. Entonces, sí, digamos que todo ese estudio tan ecléctico me ha llevado a generar mi propio sistema. ¿Qué se llama? Terapia de reprogramación celular. Terapia de reprogramación celular. Okay.
Así es. Ok. Y es la suma de todas las terapias, pero también es la suma de todos los casos que he tenido a lo largo de estos 12 años, ya dedicándome full time a la terapia. Ok. Veo a Clemente muy deseoso de experimentar la terapia de reprogramación celular. Adelante. No, vamos, hay que practicarla, hay que verla, hay que experimentarla. Y platícanos algún caso, o algunos casos, lo que tú consideres que reflejan para ti lo más claro de cómo puede funcionar en una persona, en el antes y en el después, y en ese proceso la reprogramación celular. Bueno, en realidad podemos trabajar muchas cosas y muchos temas, ¿no? ¿Simultáneos? Sí. Ok. Sí, porque además el asunto es que, por ejemplo, si alguien me da 5 síntomas, los 5 síntomas tienen la misma raíz. Claro. Ajá. Alguien que trabaja, por ejemplo, la carencia es un no tengo. Y la carencia se va a reflejar en no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo amigos, no tengo pareja, no tengo amor, no tengo nada. Ajá. Es decir, un programa como la carencia se va a reflejar en distintos ámbitos de tu vida. Entonces, cuando trabajamos de raíz esa carencia, se empiezan a mover todos esos ámbitos que de repente se ven bloqueados. Claro. Ajá. La parte más gratificante es cuando ves a las personas que te llegan como niños lastimados, como niños con sus heridas expuestas y que salen como personas completamente integradas y conscientes de hacia dónde van. Claro. Que dejan de vivir desde la herida y empiezan a vivir desde la conciencia de quiénes son. Claro. ¿No? Entonces, esa parte es muy buena. Otra parte que a mí me genera mucha, pues sí, como mucho agradecimiento y mucha felicidad es cuando entra una pareja con muchos conflictos y sale una pareja reconectada, entendiendo las heridas del otro, entendiendo por qué el otro se comporta como se comporta, entendiendo el lenguaje amoroso del otro y entendiéndose y conociéndose nuevamente fuera de todos estos juicios y prejuicios que se hicieron desde el momento en el que se hace la pareja. O sea, mira qué interesante. O sea, esto lo practicas también con parejas. Sí. Que pueden entrar como parejas en este proceso. Sí, pareja en crisis y sale como una pareja, no te voy a decir que perfecta, sino más bien consciente de con quién están. ¿Por qué? Pues porque la pareja nos va a unir con el otro desde la herida y desde la resonancia. Ajá, los clanes siempre van a ser espejo. Lo que hay en un clan lo hay en el otro. Y entonces la pareja se va a unir para resolver a través del otro. Entonces, en la terapia lo que yo hago con ellos es la conciencia de que tienen que mirar al otro como su espejo, pero no como su espejo en el sentido de que tú tienes algo que es igual a lo mío. No, es el espejo porque tú me vas a despertar algo en mí que yo no sabía que ahí estaba hasta que tú me lo despiertas. Ajá. Por ejemplo, tú me despiertas la intolerancia al abandono. No me gusta el abandono, entonces me empieza a dar angustia por el abandono. ¿Por qué no me contestas el teléfono? ¿Por qué no me avisas a qué hora estás, a qué hora no estás, a qué hora vas, a qué hora regresas, etcétera? Y entonces no es un tema tuyo, no es que tú me abandones, es un tema mío. Yo estoy sintiendo esa ansiedad abandónica a través de tus actos. Entonces tú me estás espejeando una herida que yo no sabía que ahí estaba. Ajá. O el miedo al compromiso. A lo mejor tú ya quieres casarte y yo empiezo a entrar en crisis y entonces me empiezo a sabotear porque tú me estás espejeando que traigo miedo al abandono y miedo al abandono que se traduce en un miedo al compromiso. ¿El miedo al abandono es un miedo al compromiso? ¿O genera un miedo al compromiso? Te genera un miedo al compromiso, sí. Ajá. Te genera un miedo al compromiso porque dices, si me comprometo me van a abandonar. Claro. Mejor. Voy a entrarle con todo. Ni empezar, ¿no? Exacto, sí. Voy a entrarle con todo, voy a echarle todas las canicas de este costal. ¿Y qué tal que me deja? No, si no, pues, ¿para qué entrarle? Así es. ¿Para qué empezar si ya sabemos cómo va a acabar? Exacto. Pero no solo el abandono, ¿eh? Puede ser incluso, por ejemplo, la herida de traición. También, claro, sí. No, mejor ni me caso o mejor ni le entro a algo con compromiso. Porque seguro me van a traicionar. Claro, seguro me pone el cuerno, seguro me miente, seguro me deja por otra, etcétera. Entonces, esa es la cuestión con la pareja. Y esos miedos los trabajas en pareja. Sí. Ajá. Sí, la pareja es la que te va a dar siempre la problemática y ya cuando yo leo cómo están ambos y desde dónde están conectándose ambos como pareja, es donde empiezo a trabajar ahí a la par con cada uno de ellos. Y después, para entenderse. Después de tantos casos que ves no solo en las parejas, en las personas, en los individuos que llegan, podríamos decir que hay
3, 4, 5, 6 grandes temas que son los que siempre están. Sí. De hecho, en todas las terapias, todas, la que quieras, tradicional, no tradicional, etcétera, las personas siempre llegan con 4 problemas básicos: felicidad o infelicidad. Bueno, es que la felicidad o la infelicidad es el resumen de todo, ¿no? Sí, pero la felicidad y la infelicidad la depositas en un algo. Ajá. Yo no soy feliz porque mi papá nunca me quiso. Ajá. Yo no soy feliz porque mi pareja me engaña. Yo no soy feliz porque no puedo tener hijos. Entonces, ese algo que te hace infeliz Ajá. es con lo que tienes que trabajar, origen, ¿no? Entonces, es la felicidad y la infelicidad. El amor o el desamor. Mi vida puede estar muy bien en todo sentido, pero traigo un tema con la pareja. No tengo amor o tengo desamor. Ajá. Salud o enfermedad. Siempre estoy enferma de algo o siempre mi cuerpo está somatizando algo. Pobreza y riqueza. Puedo tener amor, puedo tener familia, puedo tener muchas cosas buenas, pero siempre estoy lidiando con el dinero, con el trabajo, con los negocios, con ese algo que me bloquea para tener esa plenitud de vida. A ver, otra vez, entonces, estamos hablando de salud. Salud y enfermedad. Salud y enfermedad. Amor y desamor. Amor y desamor. Felicidad o infelicidad. Ajá. Riqueza, pobreza. Y abundancia. Sí, qué interesante. A eso nos resumimos los seres humanos. Es decir, todos nuestros temas entran en esos 4. Sí, coincido. Yo los pienso en 3 grandes rubros, que una para mí es el ser, que yo, a ver, lo que estás diciendo tiene que ver un poquito en lo que expresas la parte de la salud, pensemos, ¿no? Así es. Ser físico. Otra es la parte de nuestra conexión con los demás, del amor, el entorno hacia los terceros. Y otra parte tiene que ver más con nuestro tema profesional, financiero, más la abundancia, ¿no? Esos 3. Y yo lo resumo en esos 3, que esos 3 tienen que ver con el bienestar, o integran el bienestar, que es la felicidad. Así es. Pero, digamos, coincide mucho un poquito con la forma de pensar que yo tenía, pero tú lo que estás diciendo es que prácticamente todos los temas con los que llega la gente al final los puede resumir en esos 4 grandes bloques. Así es. Y una vez que sabes qué bloque vas a atacar, ya empiezas a entrar en cada uno de los bloques en lo individual. Así es. Okay. Sí, hace todo el sentido. Hay que practicarlo ahora. Así es. Bueno, una terapia de regeneración, ¿es bioregeneración? Reprogramación. Reprogramación celular. ¿Cómo cuánto tiempo lleva? Una terapia, o sea, un día llegan contigo. Una sesión. Una sesión. Nos toma más o menos de 45 minutos a 1 hora. Ok. Para la gente que nos está viendo en nuestras redes sociales, ¿cómo te pueden contactar? Estoy como Mujeres en Reversa en mi página de Facebook. O también estoy como Dal Suárez, Mujeres en Reversa, en Instagram y en TikTok. Dal Suárez. Dal Suárez, Mujeres en Reversa. Perfecto, son las 2 opciones que vamos a tener para Así que te puedan contactar. Hay algo, bueno, platícanos una pregunta que no te hice. ¿Hay algún autor, algún libros, maestros que te hayan influenciado de manera importante, algunos que destaquen sobre los demás? Sí, bueno, he leído muchísimos libros porque justamente estudié filosofía. Claro. Porque siempre vi las otras áreas de la ciencia o del conocimiento como muy limitadas. La química, la física, cualquiera de estas que quieras, tiene una limitante. La filosofía no. Es infinita y hay una gran cantidad de autores y de gente que puede producir, ¿no? Y que nunca se acaba, es un conocimiento ilimitado. Entonces, yo te podría decir, más que personajes, han sido áreas como de conocimiento que siempre me han gustado. La primera de ellas ha sido tal cual, la filosofía. De hecho, los filósofos de la antigüedad fueron los primeros en ocuparse de la física cuántica, aunque no le llamaron física cuántica, sino hasta que llega Einstein y todos estos filósofos de la modernidad. Pero los filósofos griegos siempre se ocuparon de estas grandes esencias del ser humano, ¿no? De qué es la felicidad, de qué es la verdad, de qué es lo bueno, de qué es lo malo, de qué es el valor, de todo esto que hoy nos ocupa y que nos genera justamente ese tipo de quiebres en la vida. Se ocuparon de encontrar cuál era la raíz de todo lo que existe en la materia
Y bueno, hoy sabemos que es el quantum, ¿no? Si ellos lo hubieran sabido, a lo mejor hubieran generado una terapia como estas. Claro. Segundo, me ha gustado mucho esta parte del psicoanálisis, ¿no? Y la parte del chamanismo, que tiene justamente esa combinación entre todo lo que es el contenido de la mente y todo lo que nos viene como contenido del espíritu. Esas tradiciones, por ejemplo, de nuestros ancestros, de trabajar con las limpias, de trabajar con la energía, de trabajar con esto que ellos no podían ver, pero que sabían que existía y que sabían que se podía sanar. Claro. Entonces, todas esas tres influencias son como los grandes bloques que me han llamado la atención. Y bueno, autores, podríamos llamar como un autor de mucha influencia en mi vida al señor Veturián Arana. Porque es como el que justamente da en muchos puntos clave del comportamiento humano y de todos estos programas que nos aquejan a los seres humanos. Claro. Pues vamos a reprogramarnos, diríamos. Así es. ¿Alguna pregunta que no te haya hecho, que te gustaría que te hubiera hecho, o algún tema adicional que quieras tú comentar? Sí, mucha gente me pregunta si esto tiene que ver con un don, ¿no? Porque es muy común que los cursos se venden, o los autores venden sus cursos y dicen, es que yo desde chiquito veía espíritus, o veía ovnis, o yo vengo de la galaxia de tal, ¿no? Y se sienten como fuera de lo humano. Con información privilegiada. Exacto. Y yo les diría, no, o sea, realmente esta técnica, esta terapia, esta reprogramación, la puede hacer cualquiera. Y así como yo la aprendí, y así como yo la sistematicé, la puede aprender cualquier persona. Incluso doy cursos, doy formación para quienes quieren iniciarse en este proceso de acompañamiento como terapeutas, o para terapeutas que ya están en la parte tradicional y que quieren brincar un poco a esta parte de las terapias alternativas. Entonces, la puede aprender cualquier persona, e incluso tú puedes aprenderla y puedes aplicarla contigo mismo, aunque de repente es un poquito difícil porque no somos tan objetivos, ¿no? De repente encuentras un programa y dices, no, claro que yo no tengo esto no es mío, pero sí se puede. Entonces, eso, que no hay nada extraordinario, solamente es estudio, no necesitas técnica y buena memoria. Ver seres, ni energías, ni escuchar voces, ni nada. Así es. Y si lo quieres hacer, bueno, métete a las plantas medicinales y también lo logras. Está bien. A los enteógenos, que también son una gran ayuda y también nos ayudan a mirar otras realidades. Claro, es parte de lo mismo, ¿no? Del proceso de sanación. Así es. Dale, pues muchas gracias. Gracias por toda la explicación. Un gusto estar aquí. Y pues te voy a buscar para ir a experimentar con la reprogramación. Claro que sí. Estamos a la orden y estamos al servicio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias, igualmente. Los espero en el próximo episodio del podcast con grandes historias que nos harán pensar en profundidad y aprender una buena lección de vida de nuestros invitados. Si te gustó, te invito a que lo compartas con alguien. Sígueme en Spotify y activa las notificaciones dándole clic a la campanita y suscríbete a mi canal de YouTube. Soy tu amigo Fer Manzanilla y te deseo que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo. Hasta la próxima.